Hoy Cuba se ha vuelto famosa por su inestabilidad económica, la violencia creciente, el desorden y la necesidad. Pero no siempre fue así. Hubo tiempos mejores. Incluso hubo una época, durante los años 80, en la que todavía se podía conocer Cuba. Mucho de nuestro país se ha borrado de la mente de los cubanos. Muchos lugares se han vuelto inaccesibles, en la mayoría de los casos. Y este sigue siendo uno de los lugares más mágicos de Cuba. Yo mismo cuando niño estuve aquí. 33 años más tarde he vuelto y quiero tener el placer de mostrarles a ustedes este lugar inaccesible para la mayoría de los cubanos que viven en Cuba. Desconocido para muchos y olvidado por una buena parte de quienes viven en el exilio. Y también de mostrarles cómo vive la gente aquí. Buen día. En este video nos acompañará una invitada especial. Me ha tomado 2 años poder hacer esto y llegar aquí. Familia, bienvenidos a Topes de Coyantes. Así se ve la calle principal. Hay algunas personas cuando hay gente en los hoteles o hay excursiones. Y por lo que estuve averiguando tampoco es muy común que hayan vendedores aquí. ¿Quieres comer algo ahí? El sitio al que nos dirigimos ahora tiene una particularidad. Este es un lugar que van a ver en muchos videos de Topes de Coyantes, porque todo el que quiere caminar por un sendero o visitar un museo tiene que pasar por aquí. Tiene que pasar por el centro de información. Les prometo visitar en esta serie todos los lugares que me sea posible. Pero hay algunos a los que no podré ir porque son excursiones que solo le venden a los turistas. Hay que caminar un poco para llegar a los senderos. Fuera de eso, lo que destaca en el pueblo es el Sanatorio de Batista y el Museo de Arte Cubano. Esta casona de estilo Art Deco de los años 40 tiene la finalidad de conservar una colección de obras de artistas cubanos de los años 80. Parte de lo interesante son las esculturas de mármol de Carrara que representan las estaciones del año. En su interior también hay piezas de escultores que trabajan el metal. Si en un próximo video desean ver un recorrido completo aquí en este lugar, déjenme saber en los comentarios. Y justo aquí enfrente está esa intrigante construcción que vieron al inicio del video. Pero acerquémonos para que vean más de cerca este singular reloj. Este es un curioso instrumento que sirve además para conocer el día y el año en curso a través de luces y sombras proyectadas en esta planicie circular de 6 metros de radio. El reloj sigue el trazado de un mandala. El primer anillo contiene lajas extraídas de los alrededores, el segundo de Trinidad y el tercero está hecho de granito. Se utilizó mármol de diferentes colores y regiones del país, de las canteras de Pinal del Río, la Isla de Pinos, Las Villas y de Oriente. 11 menos 10. No sé si se divisa bien aquí. Once menos 10. Y si eso está, eso está, no. Bien calculado, eso es. Estos días ha estado lloviendo. Esperemos que no nos afecte. Ahora por la tarde, a ver, ¿sí? A cualquiera, no está lloviendo casi todas las tardes ahora. No, vamos a las 11 para ahí. Ir a casa el café para allá. Ay, gracias. Ya, mi amor.
De todo Topes de Collantes puede que esta sea la joya de la corona, el Sanatorio de Batista. Una excelente edificación, de aquellos tiempos en los que todo lo que se hacía servía. Del año 1937, del gobierno de Batista. Un edificio que se creó para que sirviera como sanatorio para las personas que padecían enfermedades de las vías respiratorias, principalmente tuberculosos. Lograban tener una mejora debido al microclima que hay aquí. Ya les estuve mostrando por la mañana. De allá para acá, cuarteles convertidos en hospitales, en escuelas, en museos, y las nuevas construcciones todas con filtración, duran poco tiempo. Las cosas antes se hacían con más calidad. No es que los materiales eran mejores, es que se hacían con más calidad. Bueno, vamos a aprovechar que estamos por aquí cerca. Dicen que la mejor manera de empezar el día es con un buen café. Todos los caminos conducen a Santa Clara. Les garantizo que aquí hay menos afectaciones con el fluido eléctrico que en la mismísima Trinidad, un lugar más turístico que este. Si miran con detenimiento se darán cuenta que los cables de electricidad están en el aire, nada soterrado. Si por aquí pasa un ciclón sí podría ser un caos. Tenemos un largo camino por delante. Buen día, amigo. ¿Qué tienen aquí? ¿Una casa de artesanía? ¿Se puede echar un vistazo adentro? Tenemos artesanía y chocolate. Uy, no me digas. ¿Cuánto vale el chocolate? A ver, Que ahora mismo estamos comprando. tenemos bombones de chocolate a 25 pesos, polvo de chocolate para la leche 2.50 y la manteca de cacao 200 pesos. Vamos a comprar bombones. Sí. No jodas. ¿No le va a gustar? Ah. Todos los vendedores no venden, oye, esto está buenísimo, tremenda calidad. Y dice, pizza caliente y está fría la pizza. Por refresco frío está caliente el refresco. Por eso le digo, ¿no les va a gustar el chocolate? Esto lo que tiene es leche, azúcar y miel. Bueno, muchas gracias. Sí, cuando lo prueben, usted va a ver. Está bien. Posiblemente viremos pronto. Bueno, familia, bienvenidos a la Casa del Café, un sitio sencillo y rústico en medio de la naturaleza. La parada obligatoria que hacen todas las excursiones. Vamos a entrar a ver y a pedir, por supuesto. El café tiene un misterioso comercio con el alma. Dispone los miembros a la batalla y a la carrera. Limpia de humanidades el espíritu. Aguza y adereza las potencias. Ilumina las profundidades interiores. Y las envía en fogosos y preciosos conceptos a los labios. Familia, aquí está nuestro café. Este pequeño museo puede ser interesante no solo para los amantes del café, también para los que tienen curiosidad en el proceso de producción. Y por qué no, sobre la siembra también. Dejemos atrás la casa del café y adentrémonos en un pequeño cafetal que hay a unos escasos metros de aquí. Bueno, el café estaba genial, el capuchino, lo hacen bien, bastante bien. Y el expreso también estaba bien, que fue el que pidió Ana. Miren, ¿dónde está Ana? Miren.
Miren a Ana por ahí. Ahora estamos en un lugar llamado Sendero del Café, que estoy viendo aquí que hay algunas maticas de café. Mira, ¿verdad? Bueno, si hay algo que se daba bien en Cuba también, además del azúcar, eso es el café. O era el café. Vamos a ver qué dice este cartel que está acá. Topes de Coyantes, Bosque Aventura. Aquí está esto en varios idiomas. Ya tú sabes. Bosque plantado por turistas en Cuba. Se invita a todos los visitantes a Cuba a plantar su propio árbol, contribuyendo así de manera sostenible a la protección de la naturaleza y el clima. Vaya. Todo está bonito menos los logotipos eso. Bueno, nada, familia. Vamos a seguir. Vamos a buscar ahora la casa de chocolate. Bueno, me parece que ya llegamos a la casa del chocolate. Casa Historias Topeñas. Vaya, interesante. Vamos a entrar aquí. Vamos a entrar por la parte bonita. La verdad que esto está bien cuidado. Déjenme saber en los comentarios si a ustedes les gusta este tipo de videos en lugares así como este, donde hay mucha naturaleza y donde se respira el aire limpio. Casa de las Historias Topeñas, vivienda campesina del siglo XX, primera mitad. ¿Ustedes saben cuánto cuesta una casa aquí? Les voy a decir más adelante. Se van a asombrar del precio. Perro traicionero. Aquí vamos a venir en otra oportunidad. Si les gustan las cascadas, miren qué bonito, miren qué bonito. Vamos a acercarnos solamente para que vean qué es lo que van a ver próximamente. Miren, miren, miren qué camino más bonito. Yo no paro de asombrarme y de decirlo. Topes de Coyantes está muy bien cuidado. Acerquémonos a ver qué venden en la casa del chocolate. Que dicho sea de paso, aquí no lo hacen. Lo traen hecho y después lo venden. ¿Sabes cuál es el más rico ahí para llevar la mala del más rico? Es lo mejor. Este. 3.70. Ahora dame, si puedes. Dejemos que Ana termine de comprar y echemos un vistazo a la casa de Elida. Interesante lugar, no solo por la antigüedad de la casa, sino también por la colección de maderas que hay aquí. Una muestra de la flora de Cuba y de Topes de Coyantes en general. Como agregado, aquí se vende infusión y café. Y aquí detrás tienen una especie de invernadero donde se puede ver más de la flora de Topes de Coyantes. Les dejo unas imágenes para en unos segundos ir a buscar a Ana. Esto fue lo que compramos. Para que se hagan una idea de los precios, el costo de este turrón de maní es aproximadamente 30 centavos de dólar. Pero ya prácticamente no vale la pena hablar de precios. Todo sube por día y los precios se acomodan en base al costo del dólar y el euro en Cuba. Este bombón en comparación con el anterior, el otro está mejor. Desde que llegamos a Topes de Coyantes nos dimos cuenta de una cosa: la falta de oferta gastronómica. Y me refiero
a comida dura, comida de verdad. Chucherías sí hay. Lo que sucede es que la mayoría de las personas que vienen aquí vienen a los hoteles. Por suerte hay un restaurante privado que les mostraré en un próximo video. Sin embargo, este que está casi en el centro del pueblo y que debería estar funcionando, ya lo ven, completamente desolado. Así que esto es algo que deben tener en cuenta si vienen aquí. Preparen un dinero extra para la comida, aproximadamente $5 por plato. El precio de las casas. ¿Cuánto cuesta aquí una casita para ver un lindo anochecer como este? Antes de la pandemia todo era muy barato, pero el precio ha ido subiendo. Algo así como esto o parecido ronda los $15,000. ¿Invertirías $15,000 para comprar una casa en Topes de Coyantes si tuvieras la oportunidad? Déjame saber en los comentarios. Vamos a seguir avanzando para llegar al lugar más refrescante del video, la represa. Llegamos a nuestra próxima parada, la represa. Y teniendo en cuenta la hora y el tiempo, me parece que no vamos a poder avanzar más. Intentemos almorzar aquí a ver qué pasa. El atractivo de la represa es que quienes vienen aquí se pueden bañar, además de la conexión con un sendero. Vamos a acercarnos un poco a la baranda y les muestro. Después bajaremos, claro. Algo me dice que el agua aquí debe estar bien fría. ¿Está frío? Qué lugar más bonito, familia. Qué lugar más hermoso. Creo que voy a venir aquí unas cuantas veces más, como les había dicho en un video anterior. Me parece que sí, que voy a permanecer aquí bastante tiempo y voy a disfrutar de esto bastante. Sobre el restaurante que está ahí arriba, el almuerzo es por reservación. Pero ustedes saben, hablando las personas se entienden, ¿no? Y como somos 2 personas solamente, no nos dijeron que no. Vamos a esperar a ver si no se demora mucho para almorzar aquí, que es bastante barato. Nos dijeron que era 200, 225 pesos por ahí, por cada almuerzo. Y se los voy a mostrar para que ustedes lo vean y me den su opinión. Ya les digo yo a ustedes que yo, agua fría, por Dios la vida. Lo mío son las playas, familia. Les confieso que lo mío son las playas. Aquí tenemos incluso piedras más grandes, troncos de árboles, una goma. El agua bien fría, bien fría. ¿Cuánto vale esto? Dijo. Está más grande. No, está más grande. No importa, da lo mismo. A ti te hace falta comer No más sé. para que crezcas un poco. No pregunté. Creo que 225, ¿no? No sé. Yo creo que sí. Bueno. Lo que pensábamos que podía suceder, sucedió. Y pronto comenzó a llover. Esa lluvia que bendice, purifica, pero que también puede aplazar los planes de la gente. Así es Topes de Coyantes. Por momentos la lluvia fue más fuerte.
se aplacó y siguieron llegando personas en esas excursiones que ya casi no están disponibles. Bueno familia, el día pasado por agua. Una cosa piensa el pájaro y otra el cazador, como dicen aquí. Nosotros pensábamos ir a una de las tantas cascadas que hay aquí en Topes de Coyantes, pero no pudo ser. Empezó a llover. Día pasado por agua. Bueno familia, hasta aquí este video de hoy. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció, si les gustó. Si van a venir por acá, contáctenme por Instagram o si son parte de la membresía en nuestro grupo de WhatsApp. No hay muchos alquileres por aquí, así que déjenme saber y les facilitaré el contacto de la casa donde me estoy quedando. Si este video les gustó, dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y si no lo han hecho aún, suscríbanse para que nuestro canal y nuestra familia continúe creciendo y así lleguemos a más personas. Y recuerden también pasar por el canal de Ana de Cuba, tienen el nombre aquí abajo. Nada familia, los quiero, nos vemos en una próxima aventura desde aquí, desde Topes de Coyantes.